El domingo 22 de octubre estalló una ola de protestas en Panamá. En estas manifestaciones multitudinarias se exige la derogación del contrato que busca formalizar la operación de la compañía canadiense First Quantum Minerals. La ley que establece el contrato minero fue aprobada el 20 de octubre por un procedimiento relámpago, en 3 debates de menos de 24 horas y fue sancionada por el presidente esa misma noche de un viernes. Las protestas son articuladas por una diversidad de organizaciones ambientales, juveniles, indígenas, magisteriales y sindicales, y tienen un fuerte apoyo de la ciudadanía en todo el país. La principal consecuencia en la naturaleza de esta ley del contrato minero, lo que sucede es que está ubicada dentro de un área protegida, casi que en el corazón del corredor biológico mesoamericano, que es una de las áreas no solo más biodiversas de Latinoamérica, sino del mundo. Las protestas pacíficas de la juventud han sido reprimidas. La Asamblea Episcopal y la Alianza Evangélica han hecho un llamado a la paz y el diálogo. Como esta reacción represiva del gobierno no detuvo las movilizaciones, el presidente Laurentino Cortizo hizo un pronunciamiento justificando su decisión y expresando que seguiría por el mismo camino. Pueblo panameño, con el contrato Ley 406 del 2023, estamos resolviendo un problema enorme y sin precedentes heredado por mi administración. No toleraré vandalismo ni llamados a la anarquía ni comisión de delito alguno. Estos actos serán judicializados. Nadie está por encima de la ley. Dada la gravedad de la situación, hemos decidido utilizar el canal creado con el puente del CIEPS para contribuir a comprender por qué protesta la ciudadanía panameña. Mira, Yanina, efectivamente, este es un asunto muy complejo, es obvio que es así, pero nosotros vamos a hacer el intento de ordenar un poco lo que está sucediendo, de manera que nos dé posibilidad de profundizar lo más posible. Lo hemos ordenado en 3 dimensiones. Por un lado está el rechazo al procedimiento, sea por desconfianza en los políticos y sospecha de corrupción y o por observar falta de transparencia y consulta a la ciudadanía. Esa es una primera dimensión. Una segunda dimensión es el reclamo por la soberanía, un tema importante, pero que en Panamá es particularmente sensible en todo el istmo. Y, por último, una sorprendente sensibilidad y preocupación de la ciudadanía panameña por los temas ambientales. Harry, entonces tenemos un tema en relación al procedimiento, sospecha sobre la transparencia del mismo, la cuestión de la soberanía y la preocupación medioambiental. Vamos a explorarlo. Para hacerlo, hoy tenemos a integrantes del equipo del CIEPS que nos van a ayudar a resolver unas cuantas interrogantes que emergen en esta coyuntura. Antes de comenzar a explicar la situación mediante estas 3 dimensiones, hablaremos con Osvaldo Jordán, que es politólogo, investigador del CIEPS. Vamos a entender primero cómo llegamos a esta situación, cómo llegamos a las protestas. Veamos cuál es el recorrido mediante el cual llegamos a este contrato minero que generó la coyuntura en la que estamos. Sí, el contrato del cual se origina esta controversia viene del año 1997. Ese fue un periodo en el que la economía de Panamá se transformó de manera significativa porque se empezó a abrir a una mayor cantidad de inversiones extranjeras. Y también es el momento en el que se empiezan a generar los conflictos ambientales, sobre todo con poblaciones locales, que se oponían a modelos de desarrollo que afectaban lo que era su entorno. En el caso del contrato ley, para lo que ha tenido diferentes nombres, en aquel momento se hablaba de la mina de Petaquilla, era un contrato que concedía una serie de derechos a una empresa, un concesionario, en aquel momento principalmente liderado por inversionistas nacionales panameños, que procedían en lo que era la exploración y también pues la explotación de minerales. Era uno de varios contratos de esta clase que se estaban otorgando a nivel nacional, pero uno que causaba mucha preocupación por su tamaño. Estamos hablando de decenas de miles de hectáreas
en el corazón de lo que llegó a llamarse el corredor biológico mesoamericano, afectando áreas boscosas tropicales muy significativas, de conectividad, de fauna mayor, de una biodiversidad extraordinaria. Entonces, al darse este contrato original en 1997, no estuvo libre de controversia y de cuestionamiento de parte de la ciudadanía. La preocupación ambiental en Panamá ha ido en el ascenso, y también lo que es el escrutinio ciudadano de lo que son estos procesos de contrataciones públicas. Y es así como por allá por el año 2007 empieza una campaña nacional eh, por digamos, ir en contra de un modelo extractivista de país minero para Panamá. Y en este proceso se presenta una demanda en contra del contrato ley de 1997, que el órgano judicial tomó mucho tiempo en resolver y que se resuelve en contra del contrato en el año 2017. En ese momento, pues, la gran pregunta era cómo se iba a proceder. Eh, ya la concesión original se había dividido en dos, una que se dedicaba principalmente a la explotación de oro, y por otro lado también estaba la concesión original que se centraba en el cobre, y que habían vuelto a unificarse. O sea, ya había una experiencia un poco frustrante con la empresa que se llegó a llamar Petaquilla Minerals, para efecto de la explotación del oro. Y luego, entonces, digamos, había esta preocupación al quedar el contrato básicamente sin vigencia. De ahí vino un periodo de contienda legal en el que, según la interpretación de varios juristas, dejaba de estar la sentencia firme. Existen diferentes interpretaciones al respecto, pero ciertamente había un cuestionamiento legítimo en cuanto a la validez de esa relación contractual de la empresa First Quantum, que había terminado pues consolidando esta explotación de estos yacimientos en el área de Petaquilla, y el Estado de Panamá. La Corte Suprema de Justicia confirma la interpretación original en el año 2021, y entonces el conflicto adquiere, digamos, mayor urgencia, porque se confirma lo que pues se había sospechado, en el sentido de que no había una base jurídica firme para esta relación. A este punto también la exportación ha comenzado ya del yacimiento principal en cuanto al cobre, y se convierte en una parte importante de la economía nacional. Entonces el gobierno se ve confrontado con esta difícil situación entre una industria minera que representa un porcentaje importante de Producto Interno Bruto, que carece de un sustento legal claro. Bueno, Harry Osvaldo acaba de hacernos una panorámica, creo que muy clara, de este dilema que no empieza hoy, ¿no? O sea, habla de un inicio en 1997, o sea que llevamos 25 años con preocupación por este marco jurídico y también por preocupación por su impacto medioambiental. 2021 nos queda como una fecha clave, con intervención de la Corte Suprema, apertura de un proceso de diálogo, pero que se ha de alguna manera claramente visto cortado a partir de estos eventos y estas protestas. Lo que nos lleva a una segunda cuestión sobre la que queremos enfocar y sobre la que el CIEPS tiene mucha información, que es esta preocupación medioambiental de las y los panameños. Entonces, quizá, John Subinas, puedas comentarnos en qué medida o cómo se siente, cómo se expresa la ciudadanía panameña alrededor de la cuestión medioambiental. De hecho, esto es una temática que hemos abordado recientemente en nuestros estudios. En la última encuesta de ciudadanía y derechos, realizada desde el 25 de marzo al 25 de abril, hemos incluido una serie de preguntas para medir este ambientalismo de la población. ¿Hasta qué punto es algo prioritario el medio ambiente entre la ciudadanía panameña? Y nos hemos encontrado con datos muy reveladores. Si el carácter panameño ha sido históricamente definido como algo pragmático, este recorrido comercial, la importancia del comercio en el aparato productivo, incluso el propio ex vicepresidente Arias Calderón señalaba como Panamá es una sociedad transaccional. Pues planteamos una pregunta: ¿hasta qué punto
es prioritario el medio ambiente entre la ciudadanía en relación con la economía, ¿no? Con el crecimiento económico. Y lo que nos hemos encontrado son con datos muy abultados de un masivo y un gran apoyo y de priorización del medio ambiente por encima del crecimiento económico, ¿no? Los datos son hasta que un 68,4% de la población considera que es prioritario el medio ambiente por encima del crecimiento económico. Un dato que nos ha sorprendido enormemente, pero que dimensiona este ambientalismo, ¿no? Sí. Pero también hay otra serie de datos que son importantes a la hora de construir la ciudadanía. ¿Qué es un buen ciudadano? Un 93% considera que el principal criterio que define a un buen ciudadano es la protección del medio ambiente. El 93,3% respondió en este sentido. Y más de un 50% de la población encuestada considera que la protección ambiental debe ser una prioridad en los presupuestos públicos. Muy bien, Janina. Ya hemos escuchado uno de los primeros elementos que proponemos. Es el de la sorprendente sensibilidad ambiental de la ciudadanía panameña. Y obviamente la extracción de minerales tiene impacto sobre el ambiente del país, sobre el medio ambiente, y la ciudadanía panameña lo ha entendido muy bien de esa manera. Hay un segundo aspecto que estamos proponiendo para seguir ordenando y entender esta situación. Tiene que ver con las denuncias que se han hecho sobre la cesión de soberanía que implica el contrato con First Quantum. Y ese es un aspecto obviamente sensible en cualquier país, pero en Panamá lo es especialmente. Al respecto, la politóloga Claire Nevash, investigadora asociada del CIEF, nos va a hablar por qué este asunto es importante. Sí, hay varios elementos que para la ciudadanía panameña parecen en el contrato que vulneran la soberanía del territorio nacional. Por ejemplo, al menos en la primera versión del contrato, la prohibición o la posibilidad de restringir el sobrevuelo del área de la mina, lo cual impide la fiscalización de la misma, o el derecho a la información de la ciudadanía, la posibilidad para la minera de expropiar terrenos aledaños a la mina dentro y fuera del área de concesión, los enormes beneficios fiscales de los que se beneficia la mina, la construcción dentro de la concesión, de la posibilidad de construir toda clase de infraestructura, incluyendo los que realmente son propios de un enclave. Viviendas, centros de salud, escuelas, puertos, aeropuertos, y con la necesidad para el Estado panameño de pedir la autorización a la empresa para poder eventualmente usarlos. La restricción de las posibilidades de la propia ciudadanía panameña de cambiar sus orientaciones políticas en un futuro. Por ejemplo, el contrato dice que los cambios fiscales futuros no pueden afectar a la mina. Por lo tanto, digamos, nos hemos restringido la posibilidad de tener cualquier tipo de cambio en la política a futuro. El contrato también limita la cantidad de funcionarios autorizados a fiscalizar la mina a solamente 6 funcionarios por prácticamente 18.000 hectáreas, casi una imposibilidad de fiscalizar el área. ¿Y por qué en Panamá hay tanta sensibilidad con ese tema de la soberanía? Hay que recordar que Panamá pasó todo el siglo XX luchando para recuperar la zona del canal, que era ocupada por los Estados Unidos entre 1903 y el 31 de diciembre de 1999. Y toda la cultura política del país, como lo hemos mostrado con Harry Brown en el libro sobre el populismo en América Central, ha sido forjada en esa época en torno a la necesidad de deshacerse de un gigante muchísimo más potente, muchísimo más rico, con un ejército muchísimo más significativo que no existe en Panamá, que estaba quitándole al país la posibilidad de usufructuar su bien más preciado, que es la posición geográfica del país y el canal. Y los grandes liderazgos del siglo XX, Arnulfo Arias, Omar Torrijos, han construido su liderazgo sobre un mito populista en el que había un enemigo externo, los Estados Unidos, y un traidor interno que era la élite económica y política. Y ese relato se vuelve a activar frecuentemente en Panamá cuando hay conflictos sociales. Y estamos en ese momento en el que la oposición al contrato minero está entendiendo el contrato como un daño a su soberanía
y la palabra daño es importante en la idea de relato político y de relato populista, con un enemigo externo que es la empresa minera, First Quantum, y hasta cierto punto incluso la potencia de Canadá, mientras que los traidores internos vuelven a ser la élite política y económica que han vendido el país. Esa recuperación del canal de la que hablaba está fuertemente inscrita en la cultura política panameña, y en ese momento la ciudadanía está recurriendo a sus grandes símbolos, como lo son Bruno Varilla, que para los panameños y las panameñas es el traidor por excelencia, que es el francés que firmó con un estadounidense, el tratado Hay-Bruno Varilla, y en el que se formó la zona del canal, o en las protestas algunas imágenes que han sido producidas como subir banderas a postes, que inmediatamente para la ciudadanía panameña es una imagen muy potente que nos trae directamente a los mártires de 1964. Y eso ayuda un poco a entender por qué el movimiento de oposición al contrato minero se ha hecho sumamente transversal y toca desde sindicatos obreros, pasando por la Iglesia Católica, movimientos indígenas, pero también capas de la sociedad con muchísimo más poder adquisitivo, que están sonando pailas en, digamos, los barrios más pudientes de la ciudad y que normalmente no se suelen unir a los movimientos sociales del país, pero que en ese momento, pues, digamos, a todo el mundo les toca por igual esa gran narrativa panameña sobre el tema del daño en cuanto pérdida de soberanía. Y quisiera agregar algo a lo que se ha dicho anteriormente. Es importante además entender que han pasado muchas cosas en el proceso del contrato minero que generan de alguna manera suspicacia y más sensación de traición. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia emitió su fallo sobre la inconstitucionalidad del contrato minero en el 2018, y sin embargo fue solamente 4 años después, en el 2021, que fue publicada en el Boletín Oficial. Y durante esos 4 años eso permitió a la mina expandirse muchísimo, exportar mineral y lucrar de las riquezas panameñas, de las riquezas del subsuelo panameño, sin regalías y sin pagar impuestos, porque estaban operando fuera de un cuadro legal. Lo que nos está planteando Claire es bastante más sociológico. ¿Y por qué lo digo? Porque las encuestas también nos dicen que la ciudadanía panameña es amiga de los extranjeros y es amiga de la inversión privada. Le parece algo importante, pero estamos hablando en términos sociológicos de cómo se genera el pueblo panameño. Y esa generación del pueblo panameño es históricamente y necesariamente antiimperialista y pro-soberanista. En ese sentido, ¿cómo podríamos entender las movilizaciones de la juventud? Parece paradójico que la juventud panameña que no conoció la lucha por la recuperación del canal haga alusión constante a ese repertorio, pero yo creo que hay que tomar en cuenta que de alguna manera desde la transición a la democracia a inicios de 1990 ha habido movimientos sociales en Panamá, pero no ha habido movimientos sociales tan intensos y tan fuertes como ha habido en otros países de la región. Y eso de alguna manera explica que nuestros repertorios de acción colectiva y nuestros imaginarios acerca de la identidad nacional y acerca de la lucha colectiva sigan siendo los mismos del siglo XX. También yo creo que hay que tomar en cuenta, y eso pasa en todos los países, el peso de la historia. En otros países se harán referencias también a gestas históricas y a momentos históricos de la fundación de movimientos sociales, de movimientos colectivos, de la identidad nacional. Pues eso en Panamá, incluso para gente joven que no ha vivido esos momentos, sigue siendo la lucha por la recuperación del canal. Y yo creo que además la educación de los jóvenes y las jóvenes panameños y panameñas sigue siendo muy
sigue siendo muy marcados por ese tema. En Panamá se canta el himno todos los lunes, se levanta la bandera, se hacen desfiles patrios. Eso no pasa en todos los países. Entonces, de alguna manera, toda esa idea de patriotismo, toda esa idea de luchar por la patria, de la bandera, del valor del himno, que no es algo universal, eso tendemos a olvidarlo, sigue siendo muy presente en la identidad colectiva y seguimos educando a la juventud panameña desde la escuela primaria con esos valores. Hay que tomar en cuenta también que posiblemente el momento culminante de esa generación de pueblo del siglo pasado fue el 9 de enero de 1964, en el que los protagonistas fueron jóvenes. Entonces no es tampoco tan extraño que los jóvenes de hoy se conecten con los jóvenes del siglo pasado, aunque sea simbólicamente. Entonces, en definitiva, lo que tenemos es sospechas sobre el gobierno, preocupación medioambiental y también una histórica propensión a rechazar la injerencia extranjera vinculada a la historia del canal. Además de esto, las protestas han puesto el ojo sobre la falta de transparencia y de comunicación con la ciudadanía. Sin embargo, y ya lo decía Osvaldo antes, si hubo una consulta ciudadana en una etapa previa. ¿Qué pasó entonces y cómo se explica ahora el fast track? Para responder a esta pregunta, también tenemos participando hoy de esta conversación a Sergio García, miembro del equipo del CIEPS. Gracias, Janina. A mí me gusta pensar en esto del mecanismo institucional y cómo ha funcionado dentro del proceso del contrato minero en una avenida. Son avenidas y son vías con las que se puede transitar el proceso que quiere llevar a cabo el gobierno, pero necesitas combustible para poder transitarlo. No importa qué tan justo o no sea tu rumbo, necesitas tener impulso y gasolina para poder realizar el trayecto. Y en ese sentido es necesario ubicar el proceso institucional, lo de las consultas y la forma en que fue aprobado en la Asamblea recientemente, con las condiciones políticas y de legitimidad del gobierno en curso. De acuerdo a las encuestas de ciudadanía y derechos del CIEPS, el gobierno ha pasado de una valoración positiva del 40% en el 2019 a solo un 23% en 2023. Entonces, cuando se logra el acuerdo de contrato minero en marzo entre la minera y el gobierno, aún había tiempo para intentar vías de legitimación del contrato. En ese entonces se trató de que la ciudadanía fuera incluida con una consulta digital que se sucedió en el mes de abril y luego con consultas hechas por parte de diputados de los miembros de la Comisión de Comercio en los distritos principales donde había huellas del proyecto minero, Donoso y Omar Torrijos en Colón y La Pintada en Coclé. Eso sucedió de julio a septiembre. Pero cuando el proyecto es sometido a la Asamblea a inicios de septiembre, hay protestas y reacciones negativas. Y cuando se presentan estas protestas, el Ejecutivo tiene que retirar el proyecto y calcular las nuevas condiciones para la aprobación. En ese momento el gobierno ya sabe que no goza ni de la legitimidad ni del tiempo para realizarlo como prevía que lo hacía desde marzo. No es un asunto solo de mecanismo institucional, sino del combustible político, del desgaste del capital para tomar ese tipo de decisiones. Entonces, en la segunda ocasión, cuando regresa a la Asamblea, se apura la discusión y se aprueba en un par de días y coincide en la forma con una ley electoral que el gobierno también aprueba casi en las mismas condiciones de apuro a solo 7 meses de los comicios. Se puede considerar que el Ejecutivo está queriendo tratar de dejar listo lo que puede dejar listo con lo poco de combustible que le queda aún en términos de legitimidad y de aprobación según las encuestas. El problema y la reacción de la movilización es que el gobierno actual está tomando una decisión que implica no solamente el trayecto que le resta por el resto del mandato, sino por décadas al país. Deja al país envuelto en una decisión que va a tener repercusiones para el resto de gobiernos que vengan después y para la ciudadanía en general, al tiempo que su aprobación y legitimidad, como acabo de mencionar, está en puntos muy bajos. Y el legislativo en particular, la Asamblea, está con problemas de representación también, que ya son de larga data, debido a problemas de proporcionalidad en el sistema electoral y a condiciones de clientelismo y patronazgo que ya son de larga data también. Si sumamos esto a las deudas de capacidad de respuesta del gobierno, a las movilizaciones de julio del año pasado, a la creciente percepción de corrupción, ya sea medida a nivel del índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional o a través de las encuestas de ciudadanía y derechos del CIEPS,
no es complicado ver el impacto que ha tenido en la ciudadanía. Pensar que es un asunto de modificar unas cláusulas cuando retira el proyecto de aprobación del contrato minero y solamente volver a mandarlo a la Asamblea y aprobarlo en días es ignorar la sensibilidad que tiene el pueblo panameño con respecto a la naturaleza y a la integridad de su territorio, tal como mencionaba Claire anteriormente. Hace poco más de un año, julio de 2022, hubo unas movilizaciones muy importantes en Panamá que también han sido analizadas desde el CIEPS. Lo han hecho principalmente en un artículo John Subinas y Sergio García. Por eso quisiera aprovechar para preguntarle a John Subinas en concreto por las diferencias y similitudes de esas movilizaciones entre el 2022 y las que tenemos ahora en el 2023. Sí, Harry, la verdad que estamos asistiendo a momentos históricos. Las palabras del ex vicepresidente Arias Calderón era que Panamá no es una sociedad confrontacional. No sé si podría reproducir ese comentario en estos momentos, ¿no? Siempre se ha hablado de un país estable donde no suceden cosas, pues no suceden grandes guerras ni grandes revoluciones, pues estamos en un momento especialmente convulso, ¿no? En 2022 se dieron las mayores movilizaciones de la historia desde la transición democrática y en la actualidad posiblemente las están superando. En 2022 es verdad que se construyeron unas grandes alianzas entre trabajadores, médicos, docentes, indígenas, y esas grandes alianzas se han vuelto a activar. Pero se han sumado más actores. Hablábamos de estos sectores más pudientes que incluso se llegan a manifestar en la calle, que no, desde luego, no estaban presentes en el 2022. Es algo realmente llamativo. Es decir, hay una casi unanimidad de apoyo por diferentes sectores y quizás en el 2022 no era tanto así. Pero yo creo que hay una diferencia que es realmente la que es más notoria y que define mejor los límites de estas dos confrontaciones. En 2022, en julio, era una serie de movilizaciones que tenían un enfoque básicamente, yo diría, afirmativo. Es decir, había una serie de propuestas. Cambiar el modelo de desarrollo y cambiar el tipo de asistencia social, las medicinas, la comida, la educación, ir hacia un modelo que atendiese a esas deudas sociales históricas que no había atendido. En la actualidad yo creo que estamos se ha activado otro tipo de protestas y movilizaciones, que ya no es tanto ese enfoque más propositivo y más afirmativo, sino es un enfoque más de oposición, de negación. No queremos esto. No queremos este contrato minero. No queremos un país extractivista. No queremos un enclave colonial. No queremos esta forma de gobernanza que es ajena a los ciudadanos y a las ciudadanas, que es poco transparente, que va regida por intereses que son percibidos como espurios. No queremos esto. Y esta distinción no es una distinción que sea solo nominal, tiene efectos. ¿En qué sentido? Que históricamente las protestas y los conflictos en Panamá se han dado solución por medio de arreglos particulares. Es decir, los que más protestaban, los más afectados, se daban algún tipo de compensación. Y por medio de estos arreglos particulares de los actores se iban resolviendo los problemas. Ahora, en este contexto de no quiero este modelo, no quiero este enclave, no quiero esto, es difícil articular una propuesta o una solución particular que atienda a unos y no atienda a otros. La sociedad panameña se ve en el contexto que tiene que atender a lo común, a todo, al modelo de sociedad. No queremos este modelo extractivista, pero eso ya supone atender a la sociedad como un todo, no como una parte, no como a alguien que tengo que compensar con una dávida, con una compensación, con lo que sea. Y ese tipo de forma de responder al conflicto, a la propuesta y a las protestas entra en crisis. Se necesita otro modelo de abordar este tipo de crisis que ya no puede ser particular ni técnico, ya tiene que ser política
entendiendo la política en grandes palabras, ¿no? Como aquella forma de atender a lo común, a la sociedad. Y creo que todavía nos queda una pregunta y tenemos acá a Claire para responderla. En realidad nos quedan dos y creo que tú también tendrás que respondérmela, por lo menos a mí, en relación a un actor central que son las iglesias, la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas. Y también me pregunto por el posicionamiento de los distintos partidos políticos, ¿no? Porque acá se habla de esta crisis de representación, ¿qué pasa con eso? Así que quizá, Claire, si te ocupas de las iglesias primero. Históricamente en Panamá, la Iglesia Católica fue muy cercana a los movimientos sociales. Recordamos algunas figuras como Héctor Gallego o incluso McGrath, que fue arzobispo de Panamá durante 25 años y que estaba muy cercano a esos movimientos sociales. De alguna manera, el final del siglo XX y inicios del siglo XXI, esa tradición se había perdido, pero pareciera que podría estar la Iglesia Católica recuperando ese legado. Hubo un comunicado hace pocos días de la Conferencia Episcopal y lo primero que recuerda en el primer párrafo del comunicado es que Panamá ha pasado 120 años luchando por la soberanía del país. Y 120 años porque estamos a pocos días de cumplir, el país de cumplir 120 años de independencia de Colombia. Se pronuncia el comunicado de forma muy directa y muy fuerte en contra del modelo extractivista y de los daños ambientales y a la salud que este ocasiona. Condena la represión policial de forma inequívoca, reitera el derecho a la protesta. Es decir, y pide a la Corte pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del contrato. Es decir, realmente tenemos un comunicado muy firme y que se posiciona al lado de los manifestantes, al lado del movimiento social antiminero en el país. Yo creo que eso hay que tomarlo un poco en un contexto un poco más global. La encíclica Laudato Si del Papa Francisco, que tiene un subtítulo para la preservación de la casa común, que es la gran encíclica sobre el tema ambiental del Papa, es probablemente uno de los actos más importantes del papado de Francisco y que de alguna manera da una orientación a la Iglesia Católica sobre los temas ambientales. Y yo creo que ahí también hay una diferencia fundamental con 2022. En 2022, la Iglesia Católica, así como las iglesias evangélicas, se posicionaron como posibles mediadoras en el conflicto. Llamaban a la paz, llamaban al diálogo y se ofrecieron como mediadoras y fueron mediadoras de la mesa de negociación. No por eso tuvieron un papel totalmente neutral, es decir, por ejemplo, afirmaron la necesidad de escuchar primero las voces de las personas que estaban en la calle antes de integrar las voces de los empresarios que estaban pidiendo, de los gremios empresariales que estaban pidiendo entrar a la mesa. De alguna manera sí se posicionaron al lado de los menos favorecidos. La Iglesia Evangélica tiene un papel un poco más, diría, menos beligerante. También tuvo un rol de mediador en el 2022 y en ese 2023, de alguna manera, su comunicado son más parecidos. Llaman a la paz, llaman al diálogo y se ofrecen como mediador entre el movimiento social y el gobierno. Dicho eso, algunos liderazgos muy importantes, muy relevantes, los más importantes del país, de las iglesias evangélicas, se han pronunciado de forma muy contundente en redes sociales y en sus prédicas en las iglesias acerca del contrato y oponiéndose al contrato, de la misma manera que lo hicieron muchos sacerdotes y muchos obispos alrededor del país en sus homilías del domingo, donde se opusieron de forma muy firme al contrato. Yo creo que eso es muy, muy interesante porque realmente confirma la transversalización en el país de la oposición al contrato minero, en el que quedan muy, muy aislados los actores que están a favor del contrato minero, que básicamente quedan siendo el partido de gobierno, el gobierno, algunos candidatos presidenciales y algunos gremios y organizaciones empresariales. Mira, Yanina, yo creo que los partidos políticos en este momento tienen un posicionamiento muy difícil
Si recordamos el inicio de este episodio, Osvaldo Jordán nos recordaba cómo esto viene desde finales de la década de los 90. Y desde ese momento, todos los principales partidos del país han ocupado el gobierno y por lo tanto tienen un nivel de responsabilidad en que hayamos llegado a este punto. De hecho, en la intervención que tuvo el presidente Cortizo, reaccionando a las movilizaciones que estaban empezando, él hizo ese recuento como responsabilizando a cada uno de los actores partidistas del país. Por lo tanto, obviamente, ellos están buscando tener alguna posición que los acerque en alguna medida a las demandas de la población, pero es un posicionamiento que va a tener muchas dificultades para ser convincente y ser creíble, porque la población está, creo yo, muy clara en cuáles son los antecedentes y de dónde venimos. Y yo creo, Janina, que ya hablando de los partidos políticos, nos podemos ir acercando a las reflexiones finales de este episodio, y quiero hacerlo en función de lo que dijo John. Yo creo que John dijo algo muy importante sobre la necesidad de hacer política con mayúsculas, y creo que allí hay algunas claves. Hay una demanda inmediata que tiene que ver con la posibilidad de que la Corte Suprema, de que el órgano ejecutivo dé algunas señales, que no quedan claras cuáles pueden ser, porque han perdido toda posibilidad formal de hacer algo con el actual contrato, y la responsabilidad está sobre todo, o la pelota está del lado de la Corte Suprema de Justicia. Eso llevará para que haga que el nuevo contrato sea inconstitucional. Eso, por más rápido que se haga, va a llevar un tiempo, pero nos saca un poco, sí es política, pero nos saca un poco, digamos, de la legitimidad democrática de lo que se vaya a hacer. Y ahí es donde entra en el horizonte las elecciones. Panamá no tiene mecanismos, digamos, parecidos a lo que acabamos de ver en Ecuador, de la doble muerte cruzada, en la que se puede regenerar un órgano ejecutivo. Eso no lo tenemos en Panamá. Y la salida democrática, digamos, está a unos meses, y son las elecciones. En este momento es muy difícil saber cómo van a llegar la oferta electoral posicionada en cuanto al tema minero, y cómo la población va a juzgar a esa oferta electoral en función de sus posiciones de la minería. Eso está por verse. Hay varios escenarios abiertos. Uno es que la indignación llegue directamente a las elecciones y que eso mueva completamente las posibilidades de éxito de los candidatos, o que simplemente se diluya esa indignación y que la intención de voto se mantenga básicamente como había estado hasta antes de las movilizaciones. Estupendo, Harry. Con esta reflexión que has hecho, creo que ya podemos ir cerrando. Lo que queda claro es que es un contexto excepcional, que es realmente un contexto único, que coincide con esto de lo que venías hablando, el país de las elecciones. Estamos en el marco del proceso electoral 2024. Destacar también que a mí me queda como muy claro todo este cúmulo de datos, de saberes que hay en el CIEPS para informar este debate, con lo que un lujo también poder, desde el podcast, poder dar difusión a todas estas encuestas, a todos estos trabajos desde distintas perspectivas jurídicas, sociológicas, históricas, que permiten dar un marco mucho más grande y profundo a temas que importan mucho siempre para la democracia, y en particular en este contexto electoral. Vamos a seguir con estos episodios, tenemos un largo camino por delante, quedan muchas preguntas abiertas, esperamos seguir respondiéndolas en futuros episodios, invitar a quienes estén escuchando ahora a suscribirse, a seguir la página web del CIEPS, a seguir el canal de YouTube y suscribirse también al episodio que está en Spotify y otras plataformas. Muchísimas gracias a Claire, John, Sergio y Osvaldo por todos los aportes que nos han hecho para comprender un poco mejor lo que está ocurriendo, que es tan importante y tan central para muchísimas panameñas y panameños. Panameñas y panameños, en el día de hoy quiero referirme nuevamente
al acontecer que estamos viviendo en el país, en referencia a la Ley 406 del contrato minero, que nace en 1991, hace 32 años. He escuchado con respeto a quienes se oponen al contrato ley con Minera Panamá. Creo en la democracia y como presidente entiendo el clamor de las voces que se manifiestan sobre el particular. Por esta razón, y para que la voluntad mayoritaria se exprese de la manera más democrática, solicitaré al Tribunal Electoral la convocatoria de una consulta popular el domingo 17 de diciembre del 2023 para que los panameños decidamos con el poder del voto si se deroga o no se deroga la Ley 406 del contrato minero. Horas después de grabar este episodio, el presidente Cortizo sorprendió con el anuncio de una consulta popular que tendrá lugar el 17 de diciembre para que la ciudadanía se pronuncie sobre el contrato entre el Estado y la empresa minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals. A falta de mayores detalles sobre el procedimiento, seguiremos reportando en un próximo episodio.